Gracias Claudio, gracias Guillermo por la invitación. Para mí es un honor poder hablarle a dos arquitectos. Les agradezco porque para mí el tema de las obras en construcción desde hace unos años se ha transformado en uno de los problemas más importantes en la transmisión del dengue en Buenos Aires. Y yo calculo que esto debe estar pasando en todo el país. Donde hay obras en construcción, en las manzanas donde hay obras en construcción, hay mucho Aedes aegypti y si entra el virus dengue hay gran transmisión. Aprovecho para mostrarles el mosquito que apareció en la ciudad de Buenos Aires hace poco y también en la costa, que fue el 19-20 de enero un gran problema para la gente de Pinamar, de Santa Teresita, el Aedes albifasciatus, que es un mosquito de charcos, que tiene como característica en el lomo, acá en el abdomen, esta rayita blanca, que Aedes aegypti, la figura de abajo, no la tiene, o sea, esto es comparativo. Y que el Aedes aegypti tiene las banditas blancas en las patas y el Aedes albifasciatus no. Este mosquito es el característico de toda la región, de las zonas encharcadas o de las zanjas que hay al lado de la ruta, donde prolifera en grandes cantidades y como suele picar animales silvestres, entonces, y después si nos pica a nosotros, lo sentimos como algo, como bichos muy agresivos. ¿Sí? El aspecto, bueno, son las dos figuras comparativos, son las dos figuras de la derecha, donde uno se ve como más marroncito y el otro como más negro y blanco. Depende de la iluminación que se le dé. A veces el Aedes aegypti también se lo ve un poco más marrón. Comentado este caso, digamos de que estos son mosquitos del campo, el Aedes albifasciatus, y el Aedes aegypti es un mosquito exclusivamente urbano y que está muy asociado al hombre porque se alimenta prácticamente de la sangre de humano. El 95% de la alimentación de los adultos de Aedes aegypti, de la sangre, que en realidad no es alimento, sino que es sangre como sustancia de reserva para los huevos, es humana y por eso su gran asociación. Los adultos ponen huevos, los huevos si se sumergen en el agua crecen, eclosionan y dan larvas, las larvas se alimentan de microorganismos, de ahí salen pupas, que es lo que estamos viendo en pantalla, y de las pupas se produce la emergencia de los adultos. Acá, la pupa, creo que me están viendo el mouse, que es una manito, la pupa generalmente está sobre la superficie, está en la superficie del agua, tiene una gotita de aire por la cual se mantiene siempre en la superficie y de ahí sale el adulto de adentro, porque dentro de la pupa se produjo una metamorfosis. Es muy parecido al ciclo de la mariposa, donde del bicho canasto salen el mosquito adulto. Bueno, ahí están. Ahora voy a adelantar un poquitito para que se vea más rápido cómo va saliendo. Ahí se ve como de la pupa adentro van saliendo el bicho. Ahí se ven bien las patitas rayaditas blancas, en las patitas negras. Esas banditas blancas, si uno llega a capturar un mosquito con banditas blancas, quiere decir que el criadero está a no más de 50 metros a la redonda. Y ese es un dato muy importante, ¿sí? O sea, ¿de qué se alimentan los mosquitos? Bueno, el tema es que los huevos tienen sustancia de reserva, las larvas son filtradoras y se alimentan de microorganismos. Por eso, y las pupas no se alimentan, porque ahí se produce la metamorfosis en los adultos y usan las reservas de lo consumido como larva. Los adultos acá están emergiendo, como vimos antes, y una vez que emergieron, se alimentan de azúcares vegetales. Ese es el verdadero alimento. Se alimentan del néctar de las flores o el néctar de las frutas. Y después, bueno, reposan entre las plantas obtienen humedad, ahí se encuentran machos con hembras, fecundan, la hembra guarda en una espermateca los espermatozoides, o sea, es de una sola vez en la vida, y después de fecundar, busca sangre y de ahí pone los huevos. Y los huevos primero son blanquitos y a las horas son oscuros. Vamos un poco para atrás. Ahí ven en un recipiente de vidrio miles y miles de huevos de Aedes aegypti, porque estos son de un laboratorio. Pero en general, digamos, las hembras ponen de a 3, 4 huevos.
En total, cada vez que pone huevos, pone entre 60 y 100, pero los reparte entre distintos recipientes. Y eclosionan al mojarse, las larvas, bueno, ahí se repite el ciclo. ¿Por qué me preocupó las obras en construcción? Y acá doy los antecedentes. ¿Sí? Hubo una obra en construcción muy importante en Buenos Aires, que es el paso bajo nivel de las vías del tren y de la autopista por la avenida Sarmiento, que es la avenida que nos lleva al Aeroparque. Cuando hicieron esta obra, al poco tiempo, esta obra que está acá, al poco tiempo aparece Aedes aegypti. Nosotros venimos monitoreando a Aedes aegypti con 218 puntos de referencia todas las semanas desde el año 1998 hasta el presente. Y Aedes aegypti en general estaba muy al este, arrancaba muy al este, muy sobre la General Paz. Pero después de que se construyó, durante la construcción, empezó a aparecer Aedes aegypti en la avenida Costanera, en ese punto justamente donde ocurre la obra en construcción. Después nos aparecen en obras en construcción en la ciudad universitaria. De 50 hectáreas, acá nosotros la cuadriculamos, en esto que se llama el IFIBINE, empezó a aparecer cuando nunca en la zona de la costa Aedes aegypti estaba en la década del 90, principio del 2000. Y entonces acá sospechamos en cómo es que llega Aedes aegypti a las obras en construcción. Bueno, lo entendimos como que la maquinaria que puede juntar agua o los recipientes que se usan en las obras, que están guardadas en determinados predios, en otros barrios, como acá juntan agua, permiten que el ciclo de vida de Aedes aegypti se complete, y después cuando se llevan a la obra, entonces se están llevando huevos pegados en las paredes. Y es así como en distintos puntos de la ciudad nosotros pudimos registrar esta cuestión. ¿Cómo hicimos para darnos cuenta? Bueno, aplicamos una técnica que se llama morfometría geométrica, que es utilizando los puntos donde se juntan las nervaduras o la inserción en los bordes de las alas, y esto funciona parecido a el sistema de reconocimiento facial que en este momento se utiliza en todos los aeropuertos. Hoy creo que hasta la DGI usa, digamos, el reconocimiento, o la cédula, ¿no? Como que se usa el reconocimiento facial. De acuerdo a los puntos relativos, yo puedo saber si el mosquito que capturé es del lugar o vino de otro lado. Los grupos familiares se pueden distinguir a muy cortas distancias en lo que es una ciudad. Incluso dentro, por ejemplo, de esto, la figura que está a la izquierda abajo, de la ciudad universitaria. Y es así como, bueno, armamos este tipo de árboles y nos dio en una serie de construcciones en la ciudad universitaria que la obra de construcción, la obra jardín que está entre la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias Exactas, tenía huevos que provenían de barrios de la ciudad de Buenos Aires, que no eran los que se caracterizaban por la propia ciudad universitaria. Se parecían más a los barrios de la ciudad universitaria, a los barrios de los alrededores de la ciudad, que a la propia ciudad universitaria. También hicimos un estudio de genética, dos estudios de genética, uno de genómica y otro de genética, y también los dos nos dio eso, o sea, de que estos bichos habían sido importados. Bueno, o sea, la idea es que estos recipientes, como toda la maquinaria que usan en las obras en construcción, traen huevos. Y vamos a ver que, digamos, hay medidas de prevención que se pueden aplicar en las obras en construcción que son muy económicas, son medidas ambientales, que no pasan solamente por dar vuelta el recipiente. O sea, perdón, de sacar el agua del recipiente. O sea, por ejemplo, esto de ponerlo a 90 grados, en realidad no sirve para hacer prevención de la Aedes aegypti. Por ejemplo, acá tenemos agua en una máquina mezcladora, o sea, que una mezcladora puede convertirse en criadero si la mezcladora no es usada, o todo el tacherío, todas las cosas que hay en general alrededor de las obras en construcción. Hay muchos objetos capaces de acumular agua. No solamente son los recipientes, sino que en muchas obras en construcción
el personal que trabaja en esas obras se alimenta utilizando bandejas descartables, y si no hay un orden y limpieza, esas bandejas descartables suelen volar con el viento y quedar enganchadas entre la vegetación, y después depende de cómo cae, puede juntar agua o no. O fíjense este plástico que está acá, forma oquedades, perdón, combas, en donde si junta agua y eso está a la sombra, se puede transformar en criaderos. Y no solamente en las obras en construcción, sino también en las obras viales. Si vemos acá este muro de contención, normalmente tiene un agujero por donde si hay una lluvia torrencial puede entrar agua, y si está roto entra mucho más. O las palas, si las palas llegan a estar guardadas en algún lugar y no están en uso por mucho tiempo, también como es la estructura suelen juntar agua. Esto requiere observación. Tenemos que aprender a ser observadores ambientales, observadores del ambiente que nos rodea. Estos tachos, estos barriles, si no están bien perforados en la parte de abajo, o están perforados más o menos con agujeritos, y esos agujeritos están tapados con hojas, se junta agua acá y se transforman en criaderos. ¿Cuándo se transforman en criaderos de Aedes aegypti? Si estos barriles o cualquier recipiente con agua está por más de 10 días con agua, y además a menos de 50 metros a la redonda de una vivienda. O sea, la regla es 50 metros a la redonda de las viviendas, entonces sí puede ser un criadero, o no, o de una vivienda no, puede ser de un obrador, donde vive gente, donde vive la gente, donde trabaja la gente, cualquier recipiente con agua se puede transformar en criadero. Como les decía, las palas, si esto está guardado en algún lado, o los containers o las cajas de los camiones, o cualquier objeto, esto puede ser una caja pequeña, una caja gigante, como es en este caso, lo digo por el tamaño del zapato que se ve ahí, cualquier estructura con paredes que junta agua se puede transformar en un criadero. El movimiento característico de las larvas, la pueden ver acá, a la derecha, y el movimiento de las pupas se puede ver, perdón, a la izquierda, y el movimiento de las pupas se puede ver a la derecha, que acá lo vuelvo a poner. Ahí se ve un adulto, y estas estructuras que algunos consideran que parecen renacuajos, son pupas en realidad. Y ahora vamos a ver de dónde fue sacada esta filmación, ¿sí? Esto es algo que impacta, por dónde puede haber un criadero de Aedes aegypti en el lugar insólito, que uno quizás no esperaría. Y en la filmación que vimos a la izquierda, con las larvitas, esto es un plato, de esos descartables que se suelen tirar al ambiente. En muchas obras en construcción se lo ve este, repartido en la obra o alrededor de la obra. Donde se guardan materiales, o sea, yo acá no conseguí una buena foto, pero si estos plásticos están del lado de arriba y forman una especie de comba con el agua de lluvia, también se pueden formar criaderos. Hemos encontrado criaderos en este tipo de lugares cuando están a la sombra. Al sol, si el sol está muy fuerte, levanta temperatura y por supuesto ahí no pueden criar. Pero también las bolsas, si no están bien perforadas y juntan agua, y esto está a la intemperie, se pueden transformar en criaderos. Cualquier estructura, como por ejemplo acá vemos una canaleta. Esto es una canaleta tapada que fue encontrada en Misiones como criadero de Aedes aegypti. En los techos muchas veces se guardan materiales de construcción, y entre esos recipientes o esas estructuras que hay ahí pueden juntar muy poquita agua, y si eso está a la sombra y no le pega el sol, no levanta temperaturas mayores a 40 grados, se pueden transformar en criaderos. Por eso yo digo que la observación y la acción ambiental es muy importante para prevenir la proliferación. Hay que ser observador, mirar y ordenar, de tal forma que no se junte agua. Por ejemplo, quizás uno puede decir, puse un bidet dado vuelta, como dicen las instrucciones para las recomendaciones para la prevención, pero un bidet dado vuelta de este lado, también puede juntar agua. Hay que ser observador ambiental para evitarlo esto. En cuántas
corralones, están guardados a la intemperie, este tipo de estructuras, y que, digamos, de alguna forma juntan agua. Por supuesto que si un inodoro está mirando para arriba, también, por el sistema sifón. No significa conocer. La información sobre el mosquito de Aedes aegypti puede transformar en conocimiento recién cuando somos capaces de dar respuesta. ¿Por qué el mosquito puede estar en el agua? Esta especie pega los huevos sobre las paredes de recipientes con agua, eclosionan como larvas, se transforman en pupas que finalmente emergen como adultos. En verano este proceso dura aproximadamente una semana y el conjunto acuático se denomina criadero. Mientras existan criaderos cerca de tu vivienda, el control por insecticidas es ineficiente. Durante el último periodo estival de Buenos Aires, el mosquito fue detectado activo desde el 13 de octubre de 2016 en esta casa de Parque Chas. La humedad de la vegetación y el néctar de las flores son elementos importantes para la supervivencia de los mosquitos adultos. A la izquierda vemos una obra en construcción que tiene un pasillo donde puede apreciarse recipientes en desuso que podrían servir de criaderos. Los mosquitos de la casa de estudio fueron capturados y guardados entre las hojas de una servilleta de papel, y ese material fue identificado y llevado a la universidad, donde se pudo demostrar la persistencia hasta llegar a niveles de abundancia muy riesgosos a partir del mes de diciembre. Y esta es la zona donde están. Revisé y no hay agua. Las obras en construcción son buenas candidatas de contener criaderos. Los barriles son las larvas. El conocimiento se transforma en útil cuando se aplican buenas prácticas de prevención, como por ejemplo evitar la permanencia de agua en los recipientes. En un estudio realizado en 2013 se mostró que el mosquito se mueve muy poco, está en la manzana y le cuesta cruzar la calle. Esto coincide con el agrupamiento de casos en la manzana durante la epidemia del 2016. Esto significa que la unidad epidemiológica de prevención debería ser para de manzana y donde es necesaria la participación activa de todos los vecinos. Y por supuesto el Estado tiene el rol indelegable de coordinar, informar adecuadamente y contribuir a resolver los problemas. Bien, o sea, ahí se llegó a contabilizar hasta 20 huevos por día, capturados con el sistema manotazo. Capturar el sistema manotazo, ustedes conocen, esos son abundancias elevadísimas en Parque Chas, pero muy, muy elevadas, cuando la normativa dice de que con 0,25 adultos por persona ya hay riesgo de dengue. Y acá había 20 mosquitos para una vivienda con 4 personas, o sea, 5 mosquitos por persona. Bueno, la idea es que del lugar donde se depositan o se mantienen las herramientas, que puede ser en una manzana, donde la empresa, digamos, tiene guardadas sus cosas, ahí se juntan, hay mosquitos, los huevos que están pegados en las paredes y después son transportados a otro lado. Yo no tenía una foto, digamos, llevando material de construcción, pero les comento, acá hay otra forma, que esto sí también es, cuando se transportan cubiertas usadas, acá hay huevos pegados, y así es como viaja Aedes aegypti. Aedes aegypti no viaja volando, sino que viaja como huevo pegado en los recipientes, como polizonte en un sistema de transporte pasivo. Y después, cuando digamos todo el equipamiento llega a un obrador, entonces se pasan los mosquitos de una manzana a otra manzana, y eso genera que colonicen poblaciones en un lugar nuevo. Bueno, yo tengo como políticas públicas planteado esto de que en la escuela debería agregarse el ciclo de vida de los mosquitos. Eso es lo fundamental y clave para todo el mundo. Tiene que haber una cuestión de programa de promoción para el reciclado de las cubiertas, buscarle una vuelta, una solución, la compactación de chatarra y eliminación de basurales. Y entre las políticas de formación y educación ambiental está el monitoreo y control de criaderos en los edificios públicos, porque todos los edificios públicos tienen objetos inventariados que cuando se los quiere descartar son un problema, porque el trámite burocrático, que no se entiende muchas veces por qué tarda tanto tiempo, hace de que esos materiales queden guardados en el propio hospital o en la propia escuela. Entonces ahí lo que proponemos es que haya entre la gente de seguridad e higiene responsables para manejar ese tipo de cuestiones. Y después monitoreo y control en las obras de construcción.
O sea, lo planteo como una de las políticas de formación y educación ambiental necesarias en todo el país, para que el Estado controle que las obras en construcción no sean productoras de Aedes aegypti. Y además, bueno, que se prohíban los recipientes con agua en los cementerios y una página web de medicina del viajero, cosa de que si uno viaja a otro país, darle recomendaciones de cómo cuidarse para evitar traer, ya sabemos por coronavirus, ahora lo tenemos más clara, de no traer el virus a la región. En el caso del dengue es para no infectar a los mosquitos de la manzana a donde volvemos. Entonces yo lo que planteo es que todo obrador debería tener un responsable de higiene y seguridad que asegure el monitoreo sobre la presencia de aegypti y además evitar la presencia de criaderos en el entorno del predio. O sea, en la estructura debería haber alguien que se encargue de esto, que conozca cómo son las larvas de los mosquitos, que conozca, y para eso podemos entrenarlo en cómo utilizar unos sensores, y que todo el personal que trabaja, si llega a pegar un manotazo por un mosquito y ese mosquito tiene rayitas blancas en las patas, que avise a todo el mundo y que entre todos se pongan a buscar los criaderos. O sea, esto de las banditas blancas es muy importante porque eso significa que el criadero está a 50 metros de redonda. O el sensor, que es un frasco de dulce pintado de negro con una etiqueta blanca por el contraste, digamos, esto es muy importante. Y adentro hay un bajalengua y se le pone agua como si fuera un criadero. Cuando aparecen los huevos de Aedes aegypti, es el único, por lo menos por debajo de la provincia de Misiones, el único que pone los huevos así. Los huevos se ven muy fácilmente. Esta es una foto sacada con celular. Alguien que tiene buena vista los ve a simple vista cuando hay buena iluminación. Esto requiere un entrenamiento, no lo puede usar cualquiera, tiene que aplicarlo una persona responsable, que sea sistemática, que todas las semanas lo revise, porque esto, como tiene agua, se puede transformar en un criadero. Y para la búsqueda de los recipientes con agua, si hay larvas o no, nosotros usamos tachos de fondo blanco para que se vea las larvas con facilidad, cucharones de cocina blancos también para que se vean las larvas con facilidad, o coladores o redes para, si es un barril, para pasar con eso, filtrar y agarrar, concentrar las larvas. Para agarrar las larvas usamos este tipo de pipetitas Pasteur y las fijamos, bueno, en alcohol, lo ponemos en frasquitos, rotulamos, etcétera, ¿no? Y es lo que vamos a ver como un niño de una pileta de natación junta larvas. Bueno, ahí está usando un cucharón. Perdón. Es que me escribieron por WhatsApp y me lío. Puede estar el lugar donde se acumula el agua, como en lo que estoy sacando para que dejen el vaso el criadero. Bueno, el actor de reparto es Julián, de la ciudad de Sanagasta, de La Rioja, que es el hijo de un entomólogo que está trabajando allá. Bien, Aedes aegypti está muy adaptado al hombre. Yo tengo acá 14 elementos por los cuales plantear por qué está adaptado al hombre. No se aleja mucho de donde el hombre vive o trabaja. El ambiente domiciliario provee todo lo que necesita, porque en el ambiente domiciliario
hay néctar vegetal, hay sangre humana y sitios de cría. Prefiere sangre humana, por eso como prefiere sangre humana, los parásitos que usan la vía entre mosquito y humano están asegurados para ingresar al humano. Aedes aegypti es capaz de transmitir 103 virus distintos. Se adaptó a evadir al manotazo, al picar a humanos activos. ¿Por qué? Porque pica de día, entonces pica cuando el hombre está activo. No es como el Aedes albifasciatus, que pica animales en la zona rural, que como no tienen manos para pegar manotazos, entonces parecen más tontos, entre comillas. Pica más de una vez por ciclo gonotrófico, cada vez que pone huevos pica más de una vez, y eso hace que el R0, que ahora se habló bastante con el coronavirus, o sea que es la tasa de transmisión, sea muy elevada. ¿Por qué? Porque en cada vez que pica inyecta saliva y puede transmitir el parásito. Son visuales, o sea, nos tienen que ver para picarnos y además buscan los recipientes con agua, por eso es que le ponemos la etiqueta blanca en un fondo negro, y si descacharra se va más lejos, tiene que visualizar, entonces el descacharrado favorece la dispersión del mosquito cuando el descacharrado se hace en verano, por eso es que yo planteo que el descacharrado hay que hacerlo en invierno. Reparte sus huevos entre distintas canastas, se adapta a las expediciones y al descacharrado. Como pone poquitos en cada canasta, va visitando distintas casas de la manzana, va poniendo poquitos en cada uno, y si uno tira o quema o hace algo con esos recipientes, su población está asegurada porque puso huevos en otro lado. Los huevos pasan desapercibidos porque los recipientes se secan y los huevos quedan pegados en las paredes. No está adaptado a los predadores, perdón. O sea, es un mosquito que le va muy mal con los depredadores naturales. El agua del criadero es de cualquier color, o sea, es mentira cuando nos dicen que Aedes aegypti crían agua clara. Las larvas se alertan buscando esconderse frente a las perturbaciones, y se adaptó al descacharrado incompleto, o sea, lo que se llaman criaderos crípticos, porque las larvas dejan unas hormonas, unas feromonas, que le avisan a los adultos que ese es un lugar seguro. Están adaptados a las mortalidades masivas, porque ponen 300 a 500 huevos por hembra. De estos 300 a 500 huevos, con que haya un solo huevo sobreviviente exitoso, entonces mantiene el tamaño poblacional, porque una hembra, al poner un huevo exitoso, ya está, se reemplazó en la población. Entonces, por eso están preparados para morir. La longevidad de los mosquitos depende del número inicial, que esto es contraintuitivo y lo vamos a ver. Entonces, con respecto al primer punto, que es que, o sea, uno podría pensar, esto es un gigantesco criadero de dengue, y de Aedes aegypti. Dije de dengue, ¿por qué? Porque muchos medios de comunicación hablan del dengue como si fuera el mosquito, y el dengue en realidad es el virus. Digamos como que cuando hablan de esto es un foco de dengue, en realidad ni siquiera es un foco de Aedes aegypti, o puede haber. Aedes aegypti está normalmente en las viviendas que se ven acá en el fondo, y puede haber en algún recipiente con agua por el agua de lluvia si la distancia es menor de 50 metros. Puede acá proliferar otros mosquitos, pero en general es hasta 50 metros de donde, digamos, donde vive o trabaja el ser humano. Una prueba la medimos, por ejemplo, en un cementerio. Esto es de Monte Grande. 400 metros de largo tiene este cementerio, pero está rodeado por zona silvestre o rural, diría. La parte urbana está de un solo lado. Bueno, los criaderos de Aedes aegypti, por más de que hasta el fondo todos los recipientes tienen agua, los criaderos de Aedes aegypti estaban en los primeros 15 metros del paredón, o sea, hasta 45 metros de las casas que están del lado de la zona urbana. Durante todo el verano no hubo prácticamente criaderos en las partes más alejadas. Y después, con esos sensores que les mencioné antes, nosotros medimos haciendo transectas en Campo de Mayo y en Villa Elisa, en un campo ecológico, y llegamos a no medir más de 40 metros. Por eso es que yo digo 50 metros como máximo. El 95% de la sangre ingerida de Aedes aegypti es humano.
El 5% es cuando el humano no está, entonces le pica a los perros, a los gatos o a algún otro animal que esté en la casa. ¿Eh? O sea, esto facilita que transmita muchos virus. Por ejemplo, hay un trabajo de 1988 que habla un francés, que habla que transmite 103 virus, 5 protozoos y 20 filarias. Entre esas filarias está una que afecta al corazón de los perros, la Dirofilaria imitis, que es esta. Esta es la Dirofilaria imitis, que parece un plato de fideos en el corazón de los perros. Es una cosa terrible que hay que sacrificar a los perros. Y los virus conocidos dentro de esos 103 es el dengue, el Zika, chikungunya y la fiebre amarilla urbana. Porque la fiebre amarilla selvática la transmiten otros mosquitos. Pero el Aedes aegypti, como está muy asociado al hombre, entonces transmite muchas cosas que ponen riesgo al ser humano. Se adaptó a evadir el manotazo, pero bueno, los que se mueren no, digamos, no cuentan más el cuento. Total, hay muchos mosquitos que se producen por cada hembra, hablamos de 300 a 600 huevos por hembra. Pero si lo llegamos a matar, si tiene las banditas blancas, quiere decir que el criadero no está más lejos que 50 metros a la redonda. Eso es una gran oportunidad para buscar el criadero cerca nuestro y compartirlo con los vecinos para que también busquen. ¿Sí? O sea, o si no, utilizar el sensor. O sea, el sensor cumple la misma función que el sistema manotazo. El sistema manotazo es para la población en general, porque, digamos, no podemos pedirle que usen el sensor, porque esto es peligroso. Si no lo usan con cierta periodicidad, queda abandonado, se transforma en criadero. Pero si acá aparecen huevos de Aedes aegypti en la maderita esta que se pone, también quiere decir que el criadero está a 50 metros a la redonda. Los azúcares que se alimentan, porque habíamos dicho que los mosquitos se alimentan de néctar, eso va a un divertículo ventral en el tubo digestivo. O sea, acá se ven las patas, esto es el abdomen, la cabeza está para la parte izquierda, y cada vez, digamos, la energía la sacan de ahí. Cada vez que necesita energía, ese azúcar pasa del divertículo al estómago y ahí la digieren y es aprovechado. Ahora, cuando las hembras pican sangre, eso va directamente al estómago, va al intestino medio al estómago. Y acá lo importante es que digamos, chupan sangre para poner huevos. O sea, la sangre aprovechan las proteínas para sustancia de reserva en los huevos. Pero para poder poner los huevos tienen que llenarse de represión. Eso significa que tienen que estirarse los músculos lisos del estómago, quedar lleno como un globo, y entonces eso desencadena todos los procesos para que empiecen a poner huevos. Para lograr eso, Aedes aegypti, como es muy reactivo frente al humano, cuando nos giramos la cabeza porque sentimos que nos está picando, ahí ya se voló, entonces pica más de una persona por cada llenada represión, ¿sí? Y eso lo hace muy, muy peligroso. Como pica varias veces y además prefiere a los seres humanos, una Aedes aegypti transmite varias veces por ciclo gonotrófico, o sea que lo hace muy transmisor. Por eso las epidemias de dengue son explosivas. Muy rápidamente se infectan muchas personas. Esto se los comento comparando con Culex pipiens. Culex pipiens es el mosquito que nos pica a la noche. Es un mosquito nocturno. Aedes aegypti es un mosquito diurno. Aedes aegypti nos tiene que ver. Culex pipiens no necesita vernos. Se guía por los olores del ácido láctico que emitimos con la transpiración o por el calor corporal o con el dióxido de carbono de nuestra respiración, pero prefiere la sangre de aves. Es nocturno, ¿por qué? Porque las aves de noche están como zombies, o sea, casi no se mueven. Entonces, cuando pican a las aves, no son reactivos y no tienen ningún problema. Por eso es más fácil matar a un Culex pipiens cuando los pican. Ahora, como no son reactivos, se llenan, digamos, con una sola picadura ya se rellenan la represión. Por lo tanto, la capacidad de transmisión de Culex pipiens, por ejemplo, de West Nile o del virus de Saint Louis, que puede llegar a transmitir accidentalmente al hombre, no produce brotes epidémicos como una epidemia de dengue. Porque en realidad
generalmente es mosquito ave, mosquito ave, mosquito ave, y en algún momento pica a un ser humano accidentalmente. Entonces no es que el ciclo está entre mosquito humano, mosquito humano, mosquito humano, como el Aedes aegypti. Entonces Culex pipiens no es tan buen transmisor como Aedes aegypti. Por eso Aedes aegypti es un mosquito muy peligroso, que además está muy metido en las viviendas. En cambio, Culex pipiens puede estar en las zanjas, está en ambientes acuáticos más permanentes, porque este es un mosquito que se posa en el agua y los huevos flotan. No es como Aedes aegypti, que Aedes aegypti pone los huevos en las paredes de los recipientes por arriba del nivel del agua, y ahí el agua, mientras se va evaporando, los huevos maduran y quedan ahí, pueden quedar hasta con el recipiente sin agua, sobreviviendo más de un año. Los principales criaderos son las cubiertas de auto, les encantan a los mosquitos, a la Aedes aegypti les encanta a estos mosquitos las cubiertas de auto, y también los barriles, todo lo que tiene que ver con las obras en construcción, y también los tanques de agua que se usan a veces como tanques suplementarios, los tanques que nos olvidamos y que no estamos usando permanentemente. Estos son los grandes criaderos. Yo en una epidemia, en Tartagal, llegué a contar 1000 pupas en un barril de estos de 200 litros. O sea, un solo barril puede provocar una epidemia en la manzana. Se habla de que también pueden ser criaderos las tapitas de gaseosa, pero estas tapitas son criaderos muy poco productivos. Pueden llegar a producir una o dos pupas, nada más. Y es muy raro, pues la tapita tiene que estar a la sombra, en un lugar muy húmedo. Si está al sol, esto se seca antes de que se desarrolle el mosquito, y entonces la larva se murió. ¿Cómo es en una manzana? O sea, acá estoy representando una manzana que saqué de un mapa de Buenos Aires, con los distintos predios que hay en una manzana, ¿no? Los terrenos. Entonces les puse un dibujito, una foto de un recipiente más o menos algo tradicional, podría ser como mínimo un recipiente con agua por terreno. Fíjense la cantidad de recipientes que habría en una manzana. Entonces, esto hace que sea muy peligroso la presencia de Aedes aegypti en las manzanas. Si ponemos un solo mosquito en esta manzana, la misma, este mosquito, les decía, reparte sus huevos entre distintas canastas. Va recorriendo la manzana, pone 9 acá, 7 acá, 4 acá, 4 acá, 5 acá, 16, 2, 8, y así sucesivamente. Acá hay 100 huevos. La suma de todos estos números son 100 huevos. Para que vean cómo sería una idea de cómo reparte los huevos. O sea, no es que si yo trabajo en mi vivienda nada más, o en la obra donde trabajo mantengo limpia, eso no me asegura de que no pueda haber un brote y yo me infecte de dengue en la manzana donde vivo. La escala epidemiológica donde hay que trabajar es la manzana. ¿Por qué? Porque estos Aedes aegypti no se mueven más que 40, 50 metros y en general no cruzan la calle, sino que van por los corredores de vegetación donde hay mayor humedad, entonces es difícil que cruce la manzana. De ahí es que planteo de que el descacharrado incompleto, por ejemplo, un descacharrado de la mitad de una manzana, no resuelve para nada el problema. ¿Por qué? Porque entonces Aedes aegypti, que no es tonto, pone los huevos en los recipientes de este lado. Y entonces con eso mantiene en vilo a la población, a los humanos que viven del otro lado. Entonces el riesgo sigue siendo el mismo. O sea, todo el esfuerzo hecho en el descacharrado no sirvió para nada. Si no se eliminan todos los recipientes con agua de toda la manzana, el problema no se resuelve. Y para eso hay que entender de que existen criaderos crípticos o criaderos difíciles de hallar. Eso quiere decir críptico, escondido quiere decir. Por ejemplo, una rejilla es un criadero que muchas veces no se lo mira. En las paredes, Aedes aegypti pone huevos, acá tienen agua, tiene vegetación donde se pueden esconder, además tiene escondite dentro de los caños, los adultos, para los días de mucho calor. Cerca del agua esto se mantiene fresquito, y como el ser humano no le da importancia, estos criaderos se mantienen. Y además les muestro acá como muchos videos o propagandas de prevención
muestran, por ejemplo, este es de un video de prevención de SADOP, y hay uno de Chespirito también, donde le sugieren a los chicos que tiren el agua a las rejillas, ¿sí? Eso está mal. O sea, el ser humano tiene que entender cómo es que funciona el fenómeno. Los huevos muchas veces pasan desapercibidos. Aquí esto es un envase de plástico con huevos pegados. Como hay muchos, se ven. Acá está el recipiente de vidrio que les mostré antes. Esto es un recipiente de metal, donde los huevos están pegados en las paredes. Y acá se ven los huevos entre las raíces de una plantita que se había puesto a enraizar. Ahí están, se ven los huevos como son los huevos de Aedes aegypti, y se ven las marquitas negras en la plantita enraizando. O sea, Aedes aegypti tiene muchísimos lugares donde puede poner huevos. Y acá viene una simulación, o sea, estos son los recipientes a la derecha, y vamos a ver a la izquierda. Yo voy a meter una simulación, algo que me sirve para explicar. Aedes aegypti pone los huevos acá a la izquierda abajo, muy cerquita del nivel de agua, pero a medida que el agua se va evaporando, sigue poniendo huevos, los huevos se van acumulando, sigue poniendo huevos, y después cuando llueve o se llena artificialmente, todos esos huevos se eclosionan y entonces generan larvas. O sea, estos mosquitos son mosquitos de inundación, igual que los que viven en los charcos o en las zanjas. O sea, ponen los huevos a un costado donde está el agua, esperan de que vuelva a llenarse el recipiente o la zanja o el charco para volver a inundarse y ahí eclosionar los huevos. En el caso de Aedes aegypti, el mosquito doméstico que transmite el dengue, es exclusivamente en recipientes artificiales. Por eso es que no podemos pensar nunca en transmisión de dengue en un ambiente silvestre, en un parque, por ejemplo, como la foto que tenemos abajo a la derecha, eso es Ciudad Universitaria. O sea, en este tipo de charcos nunca Aedes aegypti pone, pero sí el Aedes albifasciatum, el que fue famoso hace poquito. Aedes aegypti usa recipientes, ahí se ven cubiertas de vehículos, se ven barriles. Este es un lugar ideal para Aedes aegypti. Ahora, si el agua se mantiene permanente por mucho tiempo, también la puede usar Culex. El Culex, como se posa arriba del agua, generalmente usa lagunitas o piletas de natación para poner los huevos. Aedes aegypti las piletas de natación las pone cuando hay muy poquita agua y a la sombra. Si está muy insolado, no. Por eso es que en las lagunas nunca hay proliferación de Aedes aegypti, por varias razones. La principal es de que no le gustan los recipientes de gran volumen. Y la otra es que en las lagunas hay peces que se comen las larvas de los mosquitos, y hay, bueno, las peces como ustedes le dicen mojarritas allá, acá le decimos madrecitas, como que son peces muy chiquititos que no crecen nunca mucho. Y también están las larvas, los insectos acuáticos, como por ejemplo los coleópteros, y yo voy a darle mucho hincapié a las larvas de las libélulas. Las libélulas o aguaciles son excelentes depredadores, depredadores por antonomasia, digamos, son los reyes de los depredadores como insectos, ¿sí? O sea, llegan a comerse hasta peces en las lagunas. Y acá vamos a ver a las libélulas, cómo se comen larvas de Aedes aegypti. La larva de libélula está ahí al acecho, y lo único que espera es de que le pase la larva por adelante, y con un movimiento muy rápido la engancha con esas piezas bucales que ahora vamos a ver en cámara lenta, la agarra y se la lleva a la boca. Ahí se agarró una pupa, fíjense la velocidad, y esto es un coleóptero, un cascarudo, la larva de un cascarudo, un coleóptero, que tiene unas piezas bucales distintas que a estas clavan y succionan el líquido de adentro, en este caso es de una pupa, o sea, y acá es de una larva. Estos depredadores están muy bien preparados, y eso está en las lagunas y en los charcos, en las lagunas o en las zanjas. Acá hay tela de araña, o también las arañas pueden, con las ramitas que están arriba del agua, esperar que haya una emergencia del adulto. Ahí está saliendo un adulto de mosquito, y lo que va a hacer esa araña es aprovechar cuando salió para comérsela.
O sea, en los sistemas naturales existen infinidad de depredadores que se encargan del control natural, que estos depredadores están en el ambiente silvestre, ¿eh? Pero Aedes aegypti por esos depredadores no está. Por ejemplo, acá vamos a ver cómo funciona una libélula adulta. Ahí se está comiendo una larva de mosquito, una mosquita, y se ven las alas en la boca de un mosquito que se está comiendo. Y acá vamos a ver cómo caza una mariposa en cámara lenta. Esto yo les decía que son los top predadores, los predadores tope, por excelencia. Se comen todo tipo de insectos que andan por el ambiente. Por eso cuando vean una bandada de coleópteros dando vueltas por el ambiente, bueno, piensen de que esa bandada de coleópteros está comiendo bichitos, moscas, mosquitos, polillas, lo que sea. Se habla de los murciélagos, a la izquierda arriba. Los murciélagos son muy buenos comedores de mosquitos, pero comen mosquitos nocturnos, no el Aedes aegypti, que es diurno. Por lo tanto, es un error pensar que los murciélagos controlan el mosquito que transmite el dengue. O sea, controlan el Cura excipiens, por ejemplo, que es nocturno. Y las libélulas son excelentes depredadoras diurnas, porque también cazan al vuelo durante el día, pero como Aedes aegypti es diurno y está, digamos, no va a estar en los parques porque, digamos, acá hay un depredador que lo estaría controlando, pero en las viviendas, que es donde no están estos depredadores, ahí le va mejor. Entonces, por eso, podría ser esta una explicación por la cual Aedes aegypti se adaptó en los últimos 500 años de que fue traído por los barcos de esclavos, se adaptó muy bien a la vida domiciliaria. Entre los mitos también se habló de que los sapos se alimentan de mosquitos, y en realidad los sapos están en ambiente silvestre, mientras que Aedes aegypti está en ambiente domiciliario. Los sapos nocturnos son nocturnos, se alimentan de otros bichos, y Aedes aegypti es diurno. Entonces, es otro error conceptual. Hasta el Mercado Libre decían, prevenga el dengue, y te vendían sapos, ¿no? O sea que este tipo de ridiculeces está lleno. Los comunicadores equivocan muchas veces por mostrar cosas sorprendentes, cometen errores garrafales, y muchas veces son los comunicadores del propio Estado. En Misiones vendían o regalaban plantines de una planta, la crotalaria, que atrae las libélulas, y con eso decían que, digamos, combatían, entre comillas, el dengue, que, digamos, está todo equivocado. Hay que hablar de prevención o control, y hay que hablar de Aedes aegypti y no de dengue. El agua de criadero es de cualquier color. Acá estoy yo en Tartagal, donde saco mosquitos del agua negra, o acá tenemos el agua marrón, verde o agua limpia. La Organización Mundial de la Salud dice Aedes aegypti crían agua limpia. Bueno, nosotros lo encontramos en agua de cualquier color. Esto es de alguien que está en mi Facebook, me lo pasó. Cuando ponemos plantitas a enraizar, a Aedes aegypti le encanta las raíces, se esconden entre las raíces. Es típico, por ejemplo, en los potus que se ponen en los frascos. Por más de que uno cambie el agua, las larvas siguen estando entre las raíces. Yo lo he probado sacando las raíces como 5 veces y cambiando el agua, siguen estando los Aedes aegypti porque quedan enganchados entre las raíces, ¿sí? Esto es una cosa característica. Las plantas enraizando no debería ser. Hay que poner las plantas en arena húmeda o en tierra húmeda, igual van a enraizar. Hay una característica de Aedes aegypti que frente a cualquier perturbación se va al fondo. Acá vamos a ver cuando se golpea el frasquito, estos son 2 pupas, al golpearlas, cómo se van al fondo y se esconden entre el barrito del fondo. Piensen en un barril de 200 litros, generalmente la borra que hay ahí. Y lo mismo ocurre cuando le pasa una sombra, o sea, cuando uno se asoma para mirar en el barril, también se van al fondo y se esconden entre el barrito del fondo. Y como otra anécdota, por las dudas, Aedes aegypti es fotofóbico, o sea, cuando le ponemos una linterna, se va en general para el fondo. En este caso, bueno, como es en un frasco, en una pecera,
se muestra cómo se va al lado contrario donde está la luz. Entonces, estos conceptos son importantísimos para la obra en construcción, para los barriles. ¿Por qué? Porque si en el barril, como yo les decía antes, lo pongo a 90 grados, como las larvas quedaron en el barrito del fondo, esta técnica no sirve. Entonces lo que se propone es que una vez por semana en toda obra en construcción, todos los barriles una noche estén dados vuelta totalmente. Y al otro día se lo vuelve a llenar con agua y se sigue trabajando. Si esto se hace una vez por semana, alcanza para hacer prevención de la Aedes aegypti. Los barriles estos nunca van a producir así una vez por semana, una noche, no es mucho lo que se le pide en el esfuerzo, una noche por semana se pone el barril con boca abajo, cosa de que además de que caiga el agua, caiga el barrito y que además todo esto caiga, por supuesto, a un ambiente seco, digamos, ¿no? Que las larvas se mueran por deshidratación. En el caso de las rejillas, lo que recomendamos es tirar agua hirviendo en las paredes para matar los huevos y tirar en verano la misma volumen de agua hirviendo que el agua que está en el fondo de las rejillas. Eso demostramos que en una tesis doctoral que mata todas las larvas, o sea, tirando en las paredes agua hirviendo hacemos huevo duro y tirando en el agua para las larvas hacemos caldo de larvas. Es una técnica muy efectiva, mueren el 100% de las larvas. En invierno hay que hacerlo con el doble del volumen que el agua que hay en el recipiente. Hay que pensar que en las obras públicas que hay, por ejemplo en las plazas, se juntan hojas y estos se transforman en criaderos de Aedes aegypti. Esto lo vimos en una plazoleta de acá de Buenos Aires. Los hospitales, las rejillas de los hospitales son también criaderos de Aedes aegypti, además que los hospitales están llenos de elementos, por ejemplo, elementos de la construcción, o hay tanques destapados, hay muchos elementos con los cuales se transforman en un problema. Las rejillas urbanas, cuando están cerca de viviendas, si no tienen un buen drenaje, también se pueden transformar en criaderos de Aedes aegypti. Esto lo vimos nosotros en Buenos Aires. En varias de estas rejillas encontramos Aedes aegypti. O sea, por eso planteamos o poner agua hirviendo en el caso de las domiciliarias, o trabajar con hidrolavadoras de vapor en el caso de estructuras más grandes. En baños hay que pensar de que bajo la pileta hay un sistema sifón. Si esto no se usa, esto puede transformarse en un criadero. Las rejillas que tienen sistema sifón se pueden transformar en criadero, como hablamos antes. Los inodoros que tienen sistema sifón se pueden transformar en criaderos. Y las mochilas, si no se usan y hay acceso por parte de la hembras de mosquitos, pueden poner huevos adentro y transformarse en criaderos. Bueno, ustedes son arquitectos, quizás pueden pensar en algún sistema para ver qué hacer con esto. Yo por ahora no le encuentro ninguna vuelta, salvo la de tirar agua hirviendo y estar atentos. Pero el sistema sifón es algo constructivo que está generando un problema muy grande. Cuando se plantea de utilizar una tela mosquitera en la rejilla, hay que pensar de que, bueno, si esto está en un lugar donde cae hojas o cae mugre, la tela mosquitera se tapa rápidamente y no sirve. O sea que hay que ver qué es lo que se puede hacer. Esto yo lo utilizo como juego de los 7 errores. Por ejemplo, ahí tienen Chespirito sacando agua de una cubierta, que esto es imposible, no existe posibilidad de sacar agua de una cubierta así, pero la están tirando en una rejilla, ¿sí? Además, las cubiertas, esto nunca se les ocurra proponer en una escuela que se utilicen cubiertas, por más de que estén perforadas. Una, por el Aedes aegypti, o sea, si las perforaciones se tapan con hojas, estos se juntan agua. Y segundo, toda cubierta usada tiene metales pesados. Hay que pensar que estas cubiertas recorrieron la Argentina, las rutas, y absorbieron metales pesados, entonces se transforman en peligrosos para los niños. Las escuelas, fíjense, se construyen espacios entre los baños. Acá claramente se ve
que el agua de los caños de la izquierda van a las mochilas de los migitorios, y los caños de la derecha van a los inodoros. Y en este espacio que hay entre medio con una rejilla, que en general, digamos, cuando se construyen, terminan siendo lugares que no se usan, donde se va juntando mugre, se tapan y entonces se transforman en criaderos. Estos espacios deberían estar abiertos, libres, para que tengan una limpieza correcta y no ser un lugar de acumulación de trastos. Fíjense, esto, digamos, un jardín de infantes donde a alguien se le ocurrió proponer juegos con estas cubiertas, donde justo están los criaderos de ese sitio donde vamos a mandar a los niños. Un lugar ideal para que todos los niños de esta escuela, si hay un brote de dengue, salgan todos infectados. Por eso yo le llamo inteligencia humana versus las fuerzas evolutivas de un ser vivo domiciliado gracias a las características comportamentales del ser humano. El ser humano es el que le facilita la vida a la Aedes aegypti. Esto no pasa por combatir justamente con la idea esta de fumigar. En realidad es un gran negocio. Lo que hay que hacer es aplicar inteligencia, entender cómo funciona el bicho y tratar de quitarle el fundamental recurso que necesita, agua. No podemos sacar las vegetales, ni las flores, ni las frutas. No podemos eliminar los humanos, pero sí podemos eliminar los pequeños recipientes con agua. Esto es lo que se deja en una obra en construcción, y esto está lleno, o sea, las propias piezas sanitarias acá juntan agua, este tanque no tiene tapa, esto está esperando, y como la obra en construcción quedó parada, esto se transformó en un gigantesco criadero donde los serenos que se mantienen el cuidado de esta obra en construcción, la tienen que, digamos, y esto es nada más que poner esos objetos bajo el galpón o poner este tacho boca abajo. Fíjense que eso tiene agua y eso, así como está, se puede transformar en criadero. Lo mismo este caño, fíjense que este caño que está doblado, acá está apoyado sobre otro caño. Ese ángulo que forma permite que se junte agua en alguno de los lugares y hasta el propio caño se puede transformar en un criadero. Esto es en techos, y bueno, ahí en los techos, digamos, puede haber materiales que sirvan de criaderos. Los juguetes se pueden transformar en criaderos, porque los juguetes tienen perforaciones donde puede entrar el agua de lluvia. Y ahí nosotros hemos encontrado muchas veces en estos tipos de triciclos, tractorcitos o cochecitos, criaderos. Y además muchas veces se los llevan a la playa, entonces así es como llegó a tener San Bernardo. Hoy tiene Aedes aegypti, Villa Gesell hoy tiene Aedes aegypti. O sea, los propios turistas llevaron los huevos de Aedes aegypti en objetos donde podrían estar también los juguetes. Las plantas enraizando, como les había mencionado. En la propaganda dicen que demos vuelta a los recipientes, pero si estos recipientes tienen rebordes y juntan agua, como se ven estas tapas, y esto está a la sombra, por lo tanto el agua no se evapora y dura más de una semana, pueden transformar en criaderos. Esto es aplicar inteligencia, no es solamente seguir al pie de la letra el protocolo de lo que se dice en la propaganda. Fíjense acá un inodoro, que como tiene sistema sifón junta agua. Esta filmación me la mandaron de Formosa. Ahí van a ver, digamos, como al volcar lo del cucharón se ven las larvitas, y yo voy a pasar el video de la izquierda, ahí las larvitas moviéndose. O sea, como un inodoro puesto ahí a la intemperie se puede transformar en un criadero. También ambientes muy lindos, muy bonitos y muy limpios se pueden transformar en gigantescos criaderos. Acá se ven los platitos bajo maceta, todos están expuestos y juntan agua, entonces acá hay más de 15 criaderos. Por eso pregunto cuántos criaderos ves, yo lo pregunto en Facebook. Hay que tener cuidado, por más de que esto está limpio y bonito, este ambiente puede ser el que provoque un brote de dengue en toda la manzana. O sea, es muy importante empezar a educarnos entre todos a ser observadores ambientales.
están adaptados a morirse. Yo acá pongo una hembra, la hembra pone entre 300 y 500 huevos. Yo acá pongo 200 mosquitos, 200 hembras, a las cuales digo, bueno, le aplicamos un insecticida, fumigamos. Y con ese insecticida matamos el 99% de los 200 huevos. ¿Cuántos mosquitos quedan? Si matamos 99%, queda 1%. 1% de 200 es 2. O sea, si estas quedan 2 hembras, de una hembra se generaron 2 hembras. La población se duplicó. O sea, una hembra en la próxima generación genera 2 hembras. Por lo tanto, la mentalidad esta de ir a combatir a los mosquitos creyendo que con eso se logra algo, en realidad no cambia la dinámica de la población. Es más, hasta puede haber más mosquitos. Yo tengo la experiencia de haber ido a Tartagal a una epidemia que después del 7º ciclo de fumigación de toda la ciudad, mientras esperaba al director del hospital en la parte de afuera, en el patio de afuera del hospital de Tartagal, se me posaron a mí 3 Aedes aegypti, y me estoy refiriendo después de 7 veces de fumigar toda la ciudad. O sea, la fumigación mal aplicada no sirve. Y además, si esos 2 mosquitos que sobrevivieron eran resistentes porque de su variabilidad genética fueron resistentes a ese insecticida, ahora toda la descendencia de esos mosquitos va a ser resistente. Entonces lo que yo provoqué es que ahora este insecticida no sirve más. Esto es lo que pasa con los antibióticos. ¿Por qué nos dicen que no hay que tomar antibiótico por las dudas? Porque matamos, por un lado, a los microorganismos de la flora intestinal buenos, y por otro lado, favorecemos dentro de los microorganismos que nos producen daño, y quedan los microorganismos que nos producen daño resistentes a ese antibiótico. Entonces es muy peligroso tomar antibióticos por las dudas. El insecticida es un antibiótico, y el insecticida hay que usarlo cuando hay infección, cuando hay transmisión en el ambiente. La longevidad de los mosquitos depende de la abundancia inicial. Esto lo tenemos demostrado cuando hay pocos mosquitos, vemos que desaparecen muy prontamente. Cuando vemos que hay muchos mosquitos, vemos que viven más tiempo. Supongamos que la mortalidad diaria es del 20%. Todos los mosquitos tienen una mortalidad diaria altísima. Y partimos de una cohorte de 100 mosquitos. Si se muere el 20%, al otro día va a quedar 80, porque se murió el 20%. El otro día va a quedar 64 porque se murieron 16. Y así sucesivamente vamos a ver que recién, entre el día 21 y 22, se produjo la extinción de esa cohorte. Si partimos de 10 mosquitos y hacemos la cuenta, esto ustedes pueden hacerlo después con un Excel, al otro día van a haber 8, al otro día van a haber 6,4, y así sucesivamente. Entre el día 11 y el 12 se produce la extinción. Entonces, frente a la pregunta de cuánto viven los mosquitos, mi respuesta es depende. Una de las cuestiones es depende de la abundancia inicial. El segundo factor por el cual depende es de la humedad. La humedad ambiente le da mayor longevidad. O sea, por eso los ambientes húmedos no hay que mantenerlos, hay que tratar de mantener los ambientes secos. Por eso es que en la propaganda se dice de que es conveniente desmalezar o cortar el pasto, mantener el pasto corto, para que los mosquitos no puedan esconderse entre la vegetación que está húmeda y ahí sobrevivir más tiempo. Además, esa sobrevivencia es muy importante para lo que es la transmisión. Por ejemplo, desde que un mosquito se infecta hasta que es capaz de infectar en una zona cálida, más o menos ocurren entre 5 y 6 días. O sea, todo lo que está en rojo ya son mosquitos infectados. Por lo tanto, si partí de 100 mosquitos, al día 6 tengo muchos más mosquitos infectados, o sea, voy a tener muchas más picaduras infectantes que si parto de poblaciones pequeñas. Y si estamos en ambientes de temperatura fresca, como por ejemplo en Buenos Aires, si hay muchos mosquitos, algunos van a poder transmitir y vamos a poder tener grandes epidemias. En cambio, si hay pocos, no va a transmitir ninguno porque se van a morir todos antes de que el mosquito sea capaz de infectar, porque el ciclo desde que el mosquito se infecta hasta que es capaz de infectar tarda más tiempo.
¿Por qué hay epidemias en Buenos Aires? Y bueno, porque tenemos muchos mosquitos. Lo mismo ahí en Rafaela, ¿eh? Rafaela no es una zona permanentemente cálida. Entonces, si hay brote en Rafaela es porque están teniendo muchos mosquitos. Entonces, por esto digo, si hay criaderos muy productivos van a haber muchos mosquitos. Si hay criaderos poco productivos no es tanto el problema. Ahora vamos a hablar de la infección. Generalmente la infección entra, digamos, con ondas epidémicas de la zona del Caribe, después entra más abajo, y en general el virus dengue entra desde los países limítrofes, cuando tienen brote, entran a la Argentina, a través de personas que van a visitar a sus familiares en Navidad, en Año Nuevo, en Reyes, o se van de vacaciones. Y así es como entra el virus dengue, y si hay epidemias en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, entonces podemos llegar a tener una epidemia de rebote en la Argentina y con el tiempo cada vez son más graves. Hoy hay un brote pequeño en Paraguay y hay un brote pequeño en Bolivia, pero como están restringidas, están cerradas las fronteras y está restringida la circulación, el virus dengue tiene muy pocas chances de entrar. Hay algunos pocos casos en Misiones, hay unos pocos casos en Salta y algo muy llamativo, hay unos pocos casos en La Rioja. Pero cómo llegaron esas personas no se entiende, o si hay problemas en el método de diagnóstico. También, digamos, es una cuestión para estudiar en el futuro. Pero todo apunta a que en este verano no va a haber un importante brote de dengue. Esto es para Buenos Aires, pero es para mostrarles de que todos los años hay Aedes aegypti. Todos los veranos hay Aedes aegypti, que son las curvas celestes. Y lo que no está en celeste son los inviernos. En invierno están los huevos de Aedes aegypti, o sea, que en las ciudades hay un banco de huevos en todos los recipientes que no se descacharraron, pegaditos esperando la primavera. Y así es como las poblaciones de Aedes aegypti han ido aumentando. Esto nosotros lo medimos para Buenos Aires, hay un trabajo publicado donde se ve que cada vez Aedes aegypti está con mayor presencia en la ciudad de Buenos Aires. Y además, con respecto al dengue, en el 2009 hubo un brote, una epidemia de dengue con poquitos casos, en el 2015 más y en el 2020 muchos más. O sea, tanto Aedes aegypti aumentó como los brotes de dengue también aumentaron. O sea que si seguimos así, va a ser cada vez peor. Y además, entre los brotes de dengue hay interbrotes. Uno fue de 7 años, entre el 2009 y 2016, y otro fue de 4 años, entre 2016 y 2020. Y mi planteo es de que la prevención hay que hacerla durante todo el año, tanto en verano como en invierno. En invierno lo que hay que hacer es destruir los huevos en los recipientes que quedaron. Y en verano hay que seguir con el descacharrado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Y esto es lo que vimos en 2009 ya con la primera epidemia nacional, que Aedes aegypti, bueno, entró desde 1986. Hay muchos recipientes importantes. Ahí en Charata son los aljibes que no estaban tapados, como no le prestaban atención al tema de los mosquitos, porque esto, hasta que no hay una epidemia, la sociedad no le presta atención y los comunicadores sociales y gubernamentales son muy malos para esto. Bueno, en el 2009 se produce una epidemia, pero ¿cómo es que entra? O sea, en Charata ya había mucho mosquito, gracias a los aljibes que había en todas las casas. ¿Por qué había aljibes? ¿Por qué había muchos aljibes? Porque en Charata no hay agua corriente, el agua es salitrosa de las napas de agua, entonces tienen que juntar obligatoriamente el agua de lluvia. ¿Cómo entra el virus? Bueno, entró por un tour de compras a Yacuiba, a Bolivia, y volvieron todos infectados, infectaron al mosquito de Charata, y así es como se generó el primer epicentro de dengue en el 2009, que después con esto llegó hasta Buenos Aires. Se trasladó de Charata a Buenos Aires. Por eso es que donde hay manzanas con criaderos hay Aedes aegypti. Si las personas que vuelven con el virus de los países limítrofes vuelven con el virus como portadores del virus y van a una manzana
donde hay Aedes aegypti, existe una probabilidad de que le transmitan los mosquitos y esos mosquitos después se lo transmitan a los vecinos. Pero también hay una probabilidad de que no se lo transmita. Por ejemplo, si entra a una casa que tiene aire acondicionado o un departamento donde no hay mosquitos. Ahora, si va a una manzana, que yo es lo que llamo manzana saludable, que es lo que propongo, que sean manzanas sin criaderos, entonces todos los vecinos de la manzana, por más de que llegue alguien con dengue, van a estar seguros. Y por eso yo lo que planteo el concepto de manzana saludable. Para simular este fenómeno, llega una persona infectada a una manzana donde hay mosquitos, los mosquitos se pican a esa persona, se infectan, como se infectaron, después de un tiempo van y pican a otros vecinos porque se están moviendo dentro de la manzana, infectan a esos vecinos, pero como esos vecinos a su vez infectan a otros mosquitos o esos mismos mosquitos que sobreviven, infectan a otros vecinos y así se genera un brote a escala de la manzana. Como estas personas se mueven a otras manzanas, van a infectar a mosquitos de otras manzanas y así el conjunto de brotes de distintas manzanas provocan una epidemia a nivel de la ciudad. Y cuando uno mira el resultado final, va a ver que hay manzanas con muchos casos, como esta con 38 casos, o manzanas con muy poquitos, como esta manzana que tienen uno solo. Las manzanas con muchos casos son las manzanas que seguramente tienen muchos criaderos y acá se produjeron casos autóctonos en la propia manzana y los casos las manzanas con un solo caso o no se detectaron, el sistema no detectó a otras personas infectadas en esa manzana o estas personas se infectaron de otra manzana y volvieron infectadas o dieron como lugar de residencia no el lugar donde se infectó, sino el lugar donde vive. O sea, ese caso importado, cuando es picado por un mosquito, ese mosquito se juega la vida y puede morirse, pero si sobrevive, entonces después de un periodo extrínseco se llama, o sea, desde que chupa sangre de un infectado hasta que es capaz de infectar, pasa un periodo extrínseco. Ese mosquito se puede morir antes, entonces no pasa nada. Pero si sobrevive, después en un tiempo 3, puede llegar a infectar a otra persona, si no se muere antes por el manotazo. En un tiempo 4, esa persona pasa un periodo de latencia, entonces se transforma, antes era un caso importador, ahora es un caso autóctono. Ese caso autóctono a su vez infecta a otros mosquitos, si no los mata de un manotazo y esos mosquitos sobreviven, pero esos mosquitos tienen que pasar un periodo extrínseco, o sea, un periodo de incubación, que si no se mueren antes, entonces se van a mantener infectados, y esos mosquitos infectivos transmiten a más vecinos y eso produce el brote epidémico en la manzana. Acá tenemos el caso de Sauce Viejo, y con esto voy al concepto de manzana saludable. Sauce Viejo, en esta última epidemia, el subdirector de salud me cuenta esta historia y está anotada en el Facebook. Le avisan de epidemiología de 3 casos en una manzana de Sauce Viejo, entonces él manda a su personal para descacharrar y para aplicar insecticida, porque acá hay mosquitos infectados, hay 3 casos, entonces como hay mosquitos infectados, sí corresponde utilizar el antibiótico, el insecticida. Entonces lo aplicó, pero ¿qué pasó? Una casa no permitió el ingreso. O sea, como tenía aves y tenía miedo de que el insecticida afectara a las aves, no dejó entrar. Entonces, ¿qué pasó? O sea, el personal se fue y al poco tiempo recibe de epidemiología otra información de 3 casos más en la misma manzana. Vuelve a mandar el personal y, bueno, pasa lo mismo, elimina todo, pero en esa casa no dejan entrar. Y al poco tiempo vuelven a avisar de otro caso más. Entonces, va el subdirector al lugar y bueno, saca esta foto. En esa casa donde no dejaron entrar estaban estas cubiertas de auto con los criaderos. Entonces, bueno, ahí estaba el problema. Puede hablar con los dueños de esta propiedad, puede lograr descacharrar, cuidan las aves, aplican el antibiótico, o sea, el insecticida,
y bueno, después de esto, nunca más un caso de dengue esta manzana. Esto prueba de que el tema epidemiológico de la transmisión del dengue tiene que ser resuelto a escala de manzana. No sirve si no dejan entrar a todas las viviendas. ¿Eh? Y acá, digamos, viene el concepto equivocado. Esto yo lo vengo planteando del año 98. Y digamos, de pensar que el mosquito es un enemigo, como una visión militar, que hay que luchar contra él, entonces hay que aplicar armas, y esas armas hacen explotar al mosquito, que eso es las máquinas para fumigar. Todos estos tres conceptos, la visión militar y el paradigma químico, están implementados para desinformar. Por ejemplo, el Día Internacional contra el Dengue me muestra un mosquito en un tiro al blanco. Todo esto es una mirada militar en la cual yo lo que planteo es que tenemos que cambiar culturalmente, salir de ese concepto que nos fue impuesto desde la Segunda Guerra Mundial y se viene trasladando, con el DDT, que le echamos flit y ahora las empresas químicas están aplicando y bueno, después hasta aviones nos quieren largar. O sea, en vez de enemigo, planteo de que el mosquito se instala en las viviendas y entonces tenemos... Y le damos nosotros la oportunidad para que prolifere. Somos nosotros los responsables. Eso es una visión biológica. El mosquito no es un enemigo, somos nosotros los tontos que lo dejamos que prolifere. En vez de luchar o combatir, lo que tenemos que hacer es disminuir los microambientes favorables para quitarle el éxito reproductivo, hacerle un control de natalidad. Eso es una visión biológica. Y en vez de fumigar, lo que tenemos que lograr son ambientes saludables, ambientes seguros. O sea, salirnos del paradigma químico para pasarnos al paradigma ambiental. Las propagandas de químicos aplican estos tres conceptos implementados para desinformar. Nunca en una propaganda de químicos, insecticidas para matar mosquitos, nos mostraron cómo era una larva o un criadero. Y las propagandas estas de los municipios, combatamos el dengue, chao, con esto está ya hasta confundiendo todo, porque por ejemplo, en este verano, al decir combatamos el dengue, como no va a haber dengue, entonces la gente va a creer que combatimos muy bien. Y en realidad es porque el virus no entró. En realidad lo que hay que hacer es prevención sobre la Aedes aegypti, no sobre el dengue. Y en vez de no dejar entrar al mosquito, el mosquito ya está instalado en nuestras casas, están los huevos, están las larvas. Entonces hay que ser responsables, ahí dice seamos responsables, ser responsables es facilitarle a tus vecinos mensajes serios y de buena calidad. En el Ministerio de Salud tiene esta tablita y habla que las etapas de interbrote, lo que corresponde, o sea, cuando no hay casos, antes de la aparición de casos, cuando no hay casos, como ahora, lo que hay que hacer es saneamiento ambiental, control de criaderos, eliminación de inservible y capacitación. Nunca fumigar, nunca tirar químicos. Recién cuando aparecen casos se hace un rociado intra y peridomiciliario, lo que se llama bloqueo. Y recién cuando el brote se extiende, entonces se hace rociado espacial. Pero como vimos antes, en las etapas de interbrote que duraron 7 años o 4 años, son etapas muy largas. Es que donde hay que trabajar permanentemente en lo cultural, en cambios culturales. Las etapas de miedo, las etapas de epidemia son etapas muy cortas, duran 2 meses o 3 meses a lo sumo. Y la gente que hace negocios con esto, junta control y contención como del dengue, y entonces le llaman prevención del dengue a cualquier cosa. O sea, a cuando no hay transmisión. Y es un error conceptual muy grave, porque tirar insecticidas en el ambiente, como ya vimos antes, destruye a los depredadores. Y destruir a los depredadores significa liberar el ambiente para los mosquitos, porque los mosquitos tardan mucho menos en proliferar que los depredadores. Una libélula, por ejemplo, tarda entre 3 meses y 2 años para proliferar. Fumigar el ambiente es arruinar las condiciones, arruinar el control natural en el ambiente. Y ya, por ejemplo, con esto de los aerofumigadores, dicen, y se ingresa una nueva etapa de proliferación del vector y por ende de la enfermedad. Bueno, acá están mintiendo, o sea, la enfermedad no está, entonces no hay que fumigar por las dudas.
Yo acá lo que planteo es que la publicidad engañosa está prohibida por el artículo 42 de la Constitución y la ley 24.240 de defensa del consumidor. Acá pasa en un municipio, donde dicen, en caso de identificarse la presencia de un mosquito con los sensores que yo les mostré, se procederá a la fumigación del domicilio. Acá está metida una fundación que tiene detrás a las empresas químicas, y está mandando publicidad engañosa. Y esto es empresas privadas. Es un mito que las fumigaciones preventivas no funcionan. Lo que dicen, puedes prevenir el dengue con métodos químicos. Bueno, acá están mintiendo. Hay mucho de esto circulando en este momento. Yo, por ejemplo, ayer hablé para una televisión en Santa Fe, en donde después de que terminó la parte que yo hablé, los periodistas que me habían hablado, se pusieron a hablar de toda esta parte engañosa, digamos, ¿no? Yo a eso le llamo mala praxis. Bueno, la dinámica en Buenos Aires se parece mucho a lo que es los mosquitos. Yo, por ejemplo, bueno, como nosotros tenemos muy bien estudiado el mosquito en Buenos Aires, fíjense el arco acá que se forma en la parte amarilla con los casos de dengue, o lo que sería en verde en esta parte, con lo que tiene que ver con la temporada estival plena en la presencia de Aedes aegypti. Bien. Propagandas así que a mí se me ocurren, o sea, eso lo pueden encontrar en mi Facebook, el tema de los techos, observar el ambiente, ser observador ambiental. Tu heladera se puede transformar en un criadero porque del lado de atrás hay un recipiente que junta agua, y si anda mal, entonces ese agua puede servir de criadero. Cercos de caña mal cortada, cuando quedan los entrenudos y eso está mirando para arriba, juntan agua, entonces ahí adentro puede haber un criadero. O sea, más que dar indicaciones de qué es lo que hay que hacer, yo creo que hay que enseñar a mirar a la sociedad. Acá tenemos lo que ya hablé de los rebordes o de las rejillas, pero también cuando juntamos agua de lluvia, la gente que tiene invernaderos, hay que decirle lo mismo que las obras de construcción, una vez por semana estos recipientes ponerlos boca abajo. Hay plantas que juntan agua, no ser viejo vizcache, juntar porquerías en las casas, hay que limpiar para eliminar los criaderos. No tiene sentido tener cubiertas usadas en una casa si eso no se usa nunca más. Las empresas que fabrican objetos como frascos, no propiciar que los usen de florero, porque eso ya lo vimos, las plantitas enraizando juntan agua. Una vez por semana busca y elimina los criaderos de tu manzana. O sea, hay propagandas que tienen más gancho. La idea de lo que es una manzana saludable cuando no hay criaderos, ahí no hay transmisión de Aedes aegypti. Esto de los rebordes, un carro que está inclinado y no tiene agujeros, puede juntar agua y transformarse en un criadero si está por más de una semana así, va a la sombra y eso no se evapora. Las larvas se pueden reconocer, esto está en mi Facebook, o sea, un inventor que estaba generando una máquina para matar mosquitos, de repente le aparecieron larvas en un recipiente, le hice poner las larvas en una tapita de poca profundidad para que saque una foto con el celular, y ahí se ve el sifón por donde respiran los mosquitos, la cabeza está para abajo. Si es cortito y ancho, se diferencia mucho del de Culex, que es finito y largo. Si en una casa hay larvas de este tipo, esos son de Aedes aegypti. Si no, lo que se puede poner es ponerlo en un frasco con un tul y dejar desarrollar esto, un frasco con agua, digamos, ¿no? Con poquita agua, dejar desarrollarlo y ver qué mosquitos salen. Si tienen las banditas blancas en las patas, entonces es Aedes aegypti. En toda la Argentina, salvo Misiones, donde ahí pasa lo mismo, porque si no es Aedes aegypti, es Aedes albopictus, que también transmite dengue, entonces quiere decir que hay un criadero 50 metros a la redonda. Y con esto cierro, les agradezco su atención. Me he extendido un poquito, pero bueno, pude hablar completamente. Totalmente. Nosotros tenemos una experiencia
en nuestro pabellón en Ciudad Universitaria, que tiene un segundo subsuelo, y por debajo del segundo subsuelo tiene como una especie de canales, o no canales, de pasillos, que por la Ciudad Universitaria está al lado del río, no sé si conocen, cerca de la cancha de River, la Ciudad Universitaria. Y eso está, bueno, al lado de arquitectura. Arquitectura también es la misma estructura. O sea, hay unos canales que, digamos, sirven para el drenaje del agua del río cuando sube. Y ahí hay unas bombas de achique. Bueno, durante muchos años nos acusaban a nosotros, que éramos el grupo de estudio de mosquitos, de hacer proliferar mosquitos dentro del pabellón. O sea, porque en las aulas era insoportable la cantidad de mosquitos que había. Hasta que encontramos esos pasillos que están debajo del segundo subsuelo, no sabíamos que existían, y bueno, claro, no estaban los motores, los caños de los motores oxidados ya no funcionaban, y entonces todo eso funcionaba de criadero. ¿Por qué? Porque los tanques, las cañerías del bar, que liberan grasa, digamos, había perforaciones ahí abajo, caían gotitas de grasa, que eso fomenta la proliferación de bacterias y que las larvas se pueden alimentar, y entonces eran criaderos de Culex pipiens, no de Aedes aegypti, pero sí de muchos mosquitos. Ahí la única solución es que no haya agua en esos sótanos. Eso que ustedes cuentan, acá también pasa lo mismo, porque al dejar de usar los bombeadores, entonces ya no se usa más el agua de pozo, y bueno, las napas freáticas suben, ¿no? Así que es un problema muy grande. Yo creo que ahí hay que pensar en soluciones definitivas, como por ejemplo no tener más sótanos, o sea, rellenarlos. Y si no, poner permanentemente un bombeador de achique, que eso es muy caro, pero bueno, o sea, en algunos edificios quizás es necesario. Acá en Buenos Aires lo hay, o sea, cuando hay estacionamientos en el subsuelo, hay bombas de achique que permanentemente están achicando, sacando el agua, ¿no? Y con o sea, en la parte de, digamos, más baja, que quede nada más con una rejilla que pueda hacer de inspección permanente, digamos, para controlarla. Este, la respuesta es, si es en una vivienda o en un lugar de trabajo, en una zona urbana, sí, salvo en la provincia de Misiones. En el resto del país, sí. La única especie que está urbanizada es Aedes aegypti. Si uno vive en una zona cercana a lo rural, donde hay un bosque, pueden aparecer bichos muy parecidos a la Aedes aegypti, pero que son gigantes. Son 3 o 4 veces más grandes que la Aedes aegypti. Esos mosquitos son del género Zorophora, no tienen nada que ver con el Aedes aegypti. Pero eso si uno vive en una parte muy rural, digamos, con bosque, digamos, ¿no? Pues esa Zorophora cría en charcos de agua, en la tierra, pero bajo los bosques. Fumigación, digamos, ya se los expliqué, o sea, cada vez que se fumiga se están matando depredadores naturales, y digamos, se está generando esto es como tomar antibiótico a cada rato, digamos. Ambientalmente pasa lo mismo, o sea, cada vez van a necesitar más insecticida porque al no haber depredadores va a haber más mosquitos, o sea, entran en un círculo sin parar. Y esto a la larga va a requerir de un cambio cultural, que afortunadamente en muchos lugares del país hay carreras de ciencias ambientales donde están aprendiendo este tipo de cosas. Y bueno, nada, o sea, yo lo que digo frente a eso es que además de que hay, por supuesto, hay gente que tiene intereses comerciales con respecto a eso, o sea, le conviene tirar insecticida para después necesitar más insecticida y seguir vendiendo insecticida. También está la gente que, digamos, que no sabe, no entiende o no conoce esto de que, bueno, o sea, se va a necesitar un cambio cultural. De hecho, digamos, hoy la juventud está preocupada por el ambiente, y yo creo que muchos de nosotros estamos preocupados por la verdura que comemos, ¿no es cierto? O sea, por los agrotóxicos, por los químicos que hay en la verdura. Y estamos pidiendo verduras orgánicas. Digamos, lo que sería incoherente es querer comer verdura orgánica y al mismo tiempo pedir que nos fumiguen.
Pero bueno, esto es una cuestión de mucho tiempo, los cambios culturales, o sea, que hoy se hablara del... Yo cuando empecé era estudiante en la carrera de Ciencias Biológicas, y yo estuve en el primer congreso de ecología, ahí se hablaba de los problemas ambientales, de la contaminación, digamos, todo lo que hoy está preocupada la gente, el cambio climático y cómo estamos destruyendo el planeta. En la década del 70, los que hablábamos de esto éramos subversivos, ¿sí? O sea, hubo todo un cambio cultural que lleva entre 20 y 30 años. Sabemos de que esto con el tiempo se va a lograr porque la juventud, digamos, es la que empuja y hoy la juventud está muy preocupada por el ambiente. Entonces, por eso, digamos, a mí me entusiasma, digamos, de dar este tipo de charlas, ¿no?